Señor, por esta oportunidad, mi Dios, que me da de predicar su palabra, mi Dios, que esta palabra sea de bendición para cada uno, Señor, de mis hermanos, que podamos ponerla por práctica, por obra en nuestra vida, Señor, ya que usted es grande, que usted es poderoso, Señor, y que solamente en usted, Señor, hay palabras de vida eterna, Señor, que sea de bendición para cada uno, Señor, y que esta palabra corra, Señor, como ríos de agua viva en nuestro interior, Señor Jesucristo. Todo se lo pido en su santo y precioso nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Vamos a predicar la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Amós. En el capítulo 4. Libro de Amós en el capítulo 4, versículo 12, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Pueden tomar su lugar dándole un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive y porque Él reina y porque Él está aquí en esta noche. Tenía 3 maneras de ponerle su título, pero el título que le puse, preparémonos para venir al encuentro con nuestro Dios. Porque le quería poner a este título, cómo prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Y también quería ponerle así, ¿estás preparado para venir al encuentro con nuestro Dios? Decidí ponerle, preparémonos para venir al encuentro con nuestro Dios. Porque sabe que eso es lo que está a punto de acontecer en nuestra vida, en cada uno de nosotros. En este libro de Amós se le escribe a la nación de Israel. La nación de Israel estaba en pecado, había muchas injusticias, mucha idolatría, habían dejado al Dios verdadero y adoraban en los lugares altos, sacrificaban en los lugares altos. El Señor había cerrado por ese tiempo la lluvia durante 3 meses y se cometían muchas injusticias. Los necesitados, dice que se vendían por un par de zapatos. Y había mucha necesidad en el pueblo de Israel, pero era porque se habían olvidado de la ley de Dios, se habían olvidado del Señor, se habían olvidado de Él. Entonces el Señor iba a traer un juicio a esta nación de Israel y lo trajo. Se lo llevó 70 años cautivos a la ciudad de Asiria. A ese país de Asiria vino un pueblo, un ejército grande y se lo llevó en cautiverio y duraron 70 años. Entonces ellos, el Señor siempre le mandó profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Amós, a Miqueas, a Nahum, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías. Todos ellos profetizaban y le hablaban que a esa nación de Judá y de Israel le iba a venir un juicio si no se arrepentía de su pecado, porque había mucha maldad en ese pueblo y ellos no querían pararse en los caminos de Dios, no querían volverse a Dios, no querían hacer lo que Dios quería que ellos hicieran, que se volvieran al Dios verdadero, lo adoraran y lo bendijeran, y como no quisieron hacer caso, esta nación tenía un privilegio muy grande de parte del Señor, era escogida, la había llevado a un lugar de la tierra prometida, muchas responsabilidades como para servir a su Dios, pero no quisieron hacer caso. Muchas veces decían, no queremos, no nos volveremos. Y aquí muchas veces su palabra les dice, no vos volviste a mí, a pesar de que Dios hacía juicios o mandaba adversidades, pruebas a ellos, dificultades, ellos no se querían volver al Señor. Y como no quisieron volverse al Señor, vino un juicio. Dios los llevó, pero después fue una manera de limpiarlos, porque después ellos tuvieron que regresar y Dios los purificó, y ahora sí, un judío extraña mucho a Israel, están dispersados y muchos de ellos se conforman ahora con solo adorar al Señor y orar allí en los monumentos de piedras que quedaron allá en Israel, porque el templo que había hecho Salomón lo destruyeron, lo quemaron cuando vinieron los de Babilonia, y ahora para ellos, ahora sí valorizaron las responsabilidades, el servicio que el Señor les había dado, y entonces ellos no querían hacer caso, y por eso el Señor le da esta palabra.
palabra. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor es el que hizo los montes, el que creó el viento, el que anuncia a cada uno de nosotros nuestros pensamientos, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios, porque hay dos cosas que nos pueden pasar como personas, cristianas y no cristianas, gente que no conoce a Dios y que sí conoce. Una de ellas es que la muerte nos sorprenda. Amén. Y no es que la muerte, que yo quiera asustar a alguien, o que la muerte es un mito, una realidad que muchas personas, la mayoría, tiene miedo pasar por ese proceso, porque es algo triste, desagradable, no es bonito morirse, ni tampoco que se te muera alguien, pero eso le puede pasar a cualquier persona. Y aunque no lo diga, las noticias lo dicen y dan los datos exactos de cuántas personas mueren ahora con esta pandemia. Y no solo de eso, hay muchas enfermedades como los que se suicidan, los que chocan y matan a alguien, los que tienen la presión alta les da un infarto, los que tienen el azúcar alta les da un derrame en la cabeza. O sea, muchas enfermedades, muchas cosas pueden pasar, y esa es una manera en que algún día nos vamos a encontrar con Dios. Y otra, la más importante que el pueblo de Dios está esperando, es el arrebatamiento de la iglesia, donde Dios va a llevar a su iglesia y luego que la arrebate, porque va a ser en el cielo. Entonces sí vienen todos los juicios que van a venir a este mundo. Después de que Dios ya haya arrebatado, recogido la iglesia, vienen todos los juicios que el libro de Apocalipsis dice que van a venir a este mundo: las plagas, las úlceras, la piedra que va a caer, la persecución, la tribulación, todo eso. Por eso nos debemos de preparar para que ninguno de nosotros pase por esas cosas, y cuando el Señor venga estemos íntegramente para estar con Él. Porque eso es lo que nosotros queremos. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, allí nos habla, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 al 18. En este libro nos está hablando acerca de 3 tipos de personas. En el versículo 13 nos habla de los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allí habla de los que no tienen esperanza, y quiere decir de los que no recibieron al Señor, de los que murieron en pecado, de los que ya murieron y allí ya muertos ya no hay ninguna esperanza para ellos. En ese ejemplo yo quise poner en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, en San Lucas capítulo 12, del versículo 20 al 32, allí nos habla una historia acerca de un hombre necio, que él viendo, está en Lucas del capítulo 12, del versículo 20 al 32, y este hombre, su heredad había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, y decía: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él se había preparado, acumulando muchas riquezas, porque él había producido mucho sus bienes, y él no sabía qué hacer. Entonces dijo: bueno, los voy a derribar, los voy a tumbar, voy a hacer otros más grandes, y allí voy a guardar todo lo que yo tengo en los graneros, los voy a edificar, porque los frutos y bienes han aumentado. Y en el 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esto es lo que él pensó que iba a hacer con todos sus bienes. Amén. Que él iba a seguir reposado, él iba a estar comiendo, iba a estar viviendo.
con Dios. Que el dueño de las almas viene en cualquier momento a pedirla. Y cuando vino y le dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí, Señor. Él nunca, no habla más detalles de él, nomás le dice, necio, vinieron a pedir su alma. Pero él no estaba preparado. Él se había preparado de una manera material, de una forma diferente, guardando, acumulando para los muchos años que él pensaba que iba a vivir. Pero así como está el día del nacimiento, también está el día de la muerte. Amén. Y nadie sabemos en qué momento, ni de qué, ni de nada. Todos quisiéramos nada más cerrar nuestros ojos y ya no amanecer, ¿verdad? Porque esa es como una muerte natural y normal. Pero no sabemos de qué manera Dios nos va a llevar. Si Dios viene a arrebatarnos en esta noche o algo diferente nos pueda acontecer. Porque Dios, eso está destinado para todas las personas. Se mueren niños, se mueren jóvenes, se mueren ancianos, se mueren damas, se mueren bebés adentro del vientre de su madre. Y es un proceso que viene a toda persona. Pero lo más importante es estar preparados. Tener preparada nuestra alma. Esta alma se preparó mal. Amén. Entonces, si él, por ejemplo, hubiera muerto en esa noche y no se preparó así, él sería de los que no tendrían esperanza. Y en ese mismo versículo que leímos de Primera de Tesalonicenses, en el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando de los que duermen en el Señor. Los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y le servimos, y sea que muchos han muerto, sea por la enfermedad, por algún accidente, por lo que haya sido, ya era su tiempo, porque ya era la edad, el tiempo de la partida de aquí, y murieron en el Señor, ellos tienen una esperanza, porque dice que bendita es la muerte de los que mueren en el Señor. Descansan de sus obras y les sigue lo que ellos hicieron con Dios. Entonces los que mueren en el Señor tienen una esperanza tan grande que ellos tienen, y que el Señor son a los primeros que va a levantar, los va a poner de pie y les va a dar un cuerpo glorificado y los va a llevar con él. Ellos tienen esperanza. Ellos son los que tienen esperanza. Y de este libro, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, vemos a un hombre que era el rey Ezequías. Y él, en el versículo 20 del versículo 1 al 11, ahí nos habla la historia del rey Ezequías. Amén, amén. Él era un rey que se había enfermado y le vino palabra por parte de Dios a través del profeta Isaías y le dijo, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínense con una noticia de estas, ahí estaba viniendo al encuentro con Dios. La muerte era la que lo iba a llevar a Dios. Pero él volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Y en el 3 le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías. A él le había venido una enfermedad. Más adelante dice la manera en cómo fue sanado. Y él fue sanado de una llaga con la masa de los higos. Es todo lo que dice de él que tenía. Pero este hombre
estaba bien con Dios. Él estaba preparado para venir a ese encuentro. Mas sin embargo, pues él no quería morirse y le rogó al Señor. Y él estaba preparado de que le dice: he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Entonces eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que andemos en verdad, que nuestro corazón sea limpio, que sea íntegro delante de Él y que hagamos lo que a Él le agrada. Sí, amén. Eso es lo que Él quiere, que hagamos lo que a Él le agrada. Porque el rey Ezequías, en todo el tiempo de él dice que no hubo otro rey antes que él, ni después que él. Él buscó al Señor con todo su corazón, guardó la ley y los mandamientos que Moisés había prescrito, y él confiaba plenamente en el Señor. Él había puesto toda su esperanza en el Señor, y también por eso dice que él prosperaba en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Y el Señor le añadió 15 años más de vida. 15 años más de vida y aún así la noticia era que se ordenara. Que ordenara su casa, porque él iba a morir y no iba a vivir. Pero el Señor le dio 15 años más de vida. Entonces vimos de dos personas, uno que no tiene esperanza y otro que tiene esperanza. Los que mueren en Cristo Jesús. En el libro de Tesalonicenses les dije que había tres personas: los que no tienen esperanza, los que mueren en Cristo Jesús, y también los que hasta ese tiempo estamos vivos. Por lo cual, dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que ha prometido el Señor para cada uno de nosotros, para los que vivimos todavía. El Señor, cuando venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor va a resucitar primero a los que murieron. Los va a levantar y se los va a llevar, y nosotros juntamente con ellos. Porque lo que va a acontecer son las bodas del Cordero, y van a ser en el cielo. Y allí es donde el Señor nos va a llevar a nosotros para estar con Él. ¿Cuántos se gozan por esa oportunidad que Dios, privilegio que Él nos ha dado? Hace como unas 2 semanas me habló una hermana que yo aprecio mucho, es de otro lugar, y me estaba diciendo que ella se sentía preparada para que si ella moría, se sentía preparada para irse con el Señor. Y que si el Señor venía, con todo esto que estaba aconteciendo, eran principios, amenazas de que, principios de dolores, como dice, de que ya Dios está a las puertas, de que en cualquier momento el Señor arrebata la iglesia. Y ella me decía: yo no tengo miedo, dice. Mucha gente allá afuera en el mundo tiene miedo, porque ellos pues no tienen esperanza, ellos no saben. Por eso la importancia de nosotros hablarles del Señor, invitarlos a que se conviertan a Dios y que vengan al Señor. Y le digo yo: no, le digo, también veo que mucha gente cristiana tiene miedo. Dicen: no, pero no deberíamos de tener, porque entonces ¿dónde está nuestra confianza? Y es fácil decir en otras circunstancias, no en este tiempo. Recitamos que para mí el morir es Cristo y que el vivir es ganancia. Pero ahorita nadie se quiere morir. Nadie. Ni queremos.
y Dios nos ha guardado hasta ahora y nos seguirá guardando. Yo esa es la convicción que tengo, que ninguno de aquí va a perecer. Ninguno. Que el Señor nos tiene con un propósito todavía para algo grande, para seguir anunciando su palabra, para seguir publicando que el Señor Jesucristo sana y que el Señor Jesucristo viene. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese encuentro. Para cuando el Señor venga, podamos decir, si estamos en el cuerpo, nosotros estamos ausentes de Dios. Pero cuando un cuerpo muere, está presente con Cristo. Entonces, ausentes del Señor o presentes con el Señor, dice que debemos de agradarlo en toda vuestra manera de vivir. Así como este rey, él andaba íntegramente, él estaba en las cosas de Dios, él confiaba en el Señor, él esperaba en el Señor. Nosotros también tenemos que preparar nuestra alma para cuando venga el Señor estar enfrente de Él en oración y velando en todo tiempo. Que nuestras vestiduras sean blancas en todo tiempo. Que nuestra alma, mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente. El apóstol dice que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y también él mismo dice, y el Dios de paz os santifique alma, mente, cuerpo, espíritu y todo vuestro ser. Al Señor también le gusta la santidad de nuestro cuerpo, como también la santidad de nuestra mente. Que nuestros pensamientos sean de bien y no de mal. Que nuestro espíritu esté apegado al Señor y sea un espíritu humilde, un espíritu quebrantado delante de Él, un espíritu de humilde corazón, que siempre busque al Señor, que siempre quiera estar en su presencia, que siempre quiera hacer lo que al Señor le agrada. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cómo es que tenemos que pedirle al Señor que nos prepare. Porque en Dios, si yo preguntara cuántos ya se sienten listos para irse con el Señor, no tendría que decirme. Porque solo el Señor es usted con el Señor y yo con el Señor. Y pudieran decir en unas respuestas que se llaman multiple choices. En el A, sí, amén. Y en el B podían ser más o menos. Y en el C, no. Pero en Dios no, solamente sí y amén. Solamente en Él es sí y amén. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que ordene nuestros pasos, que ordene nuestra vida y saber, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Él mismo nos redarguye en que estamos mal, en qué nos tenemos que ordenar, o en qué nos tenemos que corregir, o de qué tenemos que pedir perdón, de qué tenemos que estar haciendo lo que le agrada a Dios, porque allá no va a entrar carne ni sangre. Dice que los adúlteros no van a entrar, los fornicarios no van a entrar, los hechiceros, los afeminados, los idólatras, los envidiosos, los contenciosos, los pleitistas, los que andan en las obras de la carne no van a entrar. Porque lo que Él va a recoger es el alma de cada quien, el espíritu, y eso solo está dentro de cada uno de nosotros. Entonces nos tenemos que preparar para cualquiera de esos eventos que el Señor tenga en nuestra vida. Porque la muerte de los santos es apreciada para el Señor, y el Señor, si nos arrebata en el tiempo que va a venir, que nadie sabe el día ni la hora, nadie, en ese tiempo tenemos que estar listos con nuestra lámpara encendida, como las 10 vírgenes. Que esta pandemia o esta epidemia o este virus, esta peste que pasó, es como un despertar. Porque ella agarró a todo el pueblo desaprevenido, no preparado. Los hospitales no estaban preparados. Los científicos no estaban preparados. A todos en general afectó, tanto millonarios como pobres, como de diferentes razas, de diferentes países, y ellos no estaban preparados. Y este fue un principio solamente de lo que pudiera
acontecer más adelante cuando ya Dios recoja la iglesia. Porque después ya todos esos juicios van a venir, entonces tenemos que prepararnos. Y esto pues afectó a todas las personas, porque ahora ya también muchas cosas, reglamentos que el CDC, que es el Centro de Control de las Enfermedades Infecciosas, ya dio sus reglas, la manera en cómo nosotros nos tenemos que prepararnos. Eso es en lo físico y es recomendable hacer lo que ellos dicen, porque la principal forma de transmisión es por las gotas de saliva, por la respiración. Entonces es una manera de que tenemos que hacer caso, estar preparados. Como en esa parte ellos no estaban preparados, pero empezaron a decir después de todo lo que aconteció, de todo lo que pasó, y también ahora comienzan también la preparación en la vida cristiana. Es también en muchos aspectos de nuestra vida que tenemos que prepararnos para cuando el Señor venga no nos vaya a hallar así como en el mundo, que no había medicinas para esta enfermedad, que no había suficientes guantes para cubrirse, que no había suficientes protección de la cara, del cuerpo, suficientes batas, suficientes cosas, que no había aún ni para ellos que están allí enfrentando esta necesidad. Y nosotros tenemos que prepararnos en nuestra vida cristiana para no quedar sorprendidos así. Porque Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros una morada celestial que es eterna. Y que aunque esta morada de aquí se deshiciera, nosotros tenemos una allá en el cielo. Que el mismo Señor nos preparó, no solamente para Pablo, sino para todos los que aman su venida. Una corona de vida, una corona que no se corrompe, una corona que no se ensucia, y a cada uno le dio una. Entonces vamos a seguir adelante, hermanos, y cada vez que vengamos aquí es una oportunidad para prepararnos. Allá en nuestra casa, donde quiera que nos encontremos, vamos a hacer lo mejor para agradar al Señor en toda vuestra manera de vivir. Y como dice al final aquí, en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que tenemos que alentarnos, prepararnos para saber que ese encuentro con Dios está muy pronto de venir, el arrebatamiento de la iglesia. Y es mejor estarnos alentando que estarnos desanimando. Así que vamos a prepararnos y a seguir adelante, y que el Señor les bendiga.